Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario y hoy tengo el placer de hablar con Rubén Pérez, un fisioterapeuta con una visión muy integral sobre el movimiento, muy alineada con la mía y que además explica las cosas de una manera clara con un enfoque muy práctico. Tiene además dos productos que pueden ayudar a muchas personas. El primero es su reciente libro titulado Patada en tu espalda, que de una manera amena pero rigurosa científicamente explica qué hay detrás de los dolores de espalda y cómo prevenirlos o curarlos. Y por otra parte, tiene un curso sencillo sobre pausas activas en forma de breves vídeos para aprender a incorporar snacks de movimiento en nuestras jornadas laborales, ideal para todas esas personas, entre las que me incluyo, que tenemos trabajos sedentarios. Podéis comprar el libro tanto en versión física como digital en tienda fitnessrevolucionario.com y podéis también comprar el libro junto al minicurso de pausas activas como un pack. Y por ejemplo, el pack digital, o sea, el libro digital más el curso son solo 25 euros y el pack del libro físico con el curso son tan solo 31,50 euros. Y además, al usar el código FR10, mayúscula y con número, FR10, tendréis un descuento adicional del 10%. Y ya que estáis en tienda fitnessrevolucionario.com podéis comprar algún producto más porque los gastos de envío son gratis a partir de 50 euros. Volviendo a la charla con Rubén, hablamos precisamente de las causas del dolor de espalda, de cómo se explican también las contracturas típicas que no se producen por lo que la gente piensa. Hablamos de por qué no hay posturas ideales y de por qué la variación postural es más importante que la ergonomía. Vemos también cómo enriquecer nuestro entorno para facilitar el movimiento y mucho más. Así que damos directamente la bienvenida a Rubén Pérez. Bienvenido al podcast, Rubén. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Pues un auténtico placer estar aquí contigo. Bueno, igualmente. Hemos hablado muchas veces y me gusta mucho tu visión del movimiento en general. Creo que puede ayudar a muchas personas, ¿no? Y además en tu libro Patada en tu espalda aplicas esa visión, esa filosofía para uno de los dolores más comunes, que es el dolor de espalda. Y solemos hablar de dolor de espalda sí en general, pero ¿qué suelen reportar tus pacientes en consulta o qué te dicen cuando se quejan de problemas de espalda? Vale, pues mira, en la consulta digamos que se cumple un poco el ranking o los datos estadísticos que hay a nivel nacional, ¿no? Digamos que el número uno es las quejas que vienen derivadas de la zona lumbar. El siguiente sería la zona cervical y en última instancia la zona media, la zona dorsal. Lo que pasa es que, digamos, esta zona muchas veces incluso está relacionada de alguna manera con las otras dos. Podemos decir que de cada 10 personas, 7 que vengan por dolor de espalda van a ser dolor lumbar. De hecho, el dolor lumbar ya incluso saliéndonos de la espalda, es el número uno en absentismo laboral. A España, en los últimos cálculos, ¿no?, que dan las estadísticas, son 16.000 millones de euros que se pierden son de gastos, ¿no?, del PIB en este sentido. Y el dolor cervical le va a la zaga, que es el número 4 en el ranking de absentismo laboral. Entonces, estamos hablando que que ocupan una gran parte de la patología o del tratamiento que viene a fisioterapia. Pero vamos, dicho estas franjas, ¿no? La principal, la zona lumbar, luego la zona cervical, yo matizaría dos cosas importantes. Una es que la inmensa mayoría de las veces, estamos hablando de un 1 o un 2% de los casos, reportarán alteraciones o patologías graves. Y habrá entre un 5 y un 20% de esta gente que venga con dolores en estas zonas que o bien el dolor se cronificará, es decir, superará las 12 semanas, o se volverá recurrente, sufrirán brotes. Que el tema de los brotes es algo interesante de manejar porque normalmente se habla de crónico o agudo y el manejar el término de brotes o recurrencia, sobre todo en los términos en los que se habla ahora, que ya no es solo en términos de dolor o lo que se propone es hablar ya en términos más amplios, el que afecte a otro tipo de capacidades, de sensaciones, de miedo o de impotencia al hacer determinados gestos y no solo por la intensidad de dolor que sufre el paciente, ¿no? Pero quitado ese margen de gente, nos queda el más importante de todos, que es por lo que viene la mayor parte de la gente. El 90% de la gente no es ninguno de los casos que acabamos de hablar, sino que normalmente, y seguramente aquí todos los que nos están escuchando se van a sentir identificados de alguna manera, ¿no? La mayor parte de las veces llegáis a la consulta y habláis, pues, de un dolor que os ha aparecido de una forma más o menos súbita, pero haciendo algo cotidiano, como que no hay una relación entre la intensidad de lo que ha pasado y el gesto que habéis hecho. Lo típico esto de que iba a salir del coche y me quedo enganchado. O un dolor que ha empezado a aparecer poco a poco, ha ido subiendo la intensidad, pero la gente cuando viene no te sabe explicar claramente cómo le ha empezado el dolor. O incluso a veces un dolor que va y viene a lo largo de los meses y la persona empieza a convivir con él
como que no fuera algo opcional, que sería lo que más se parece a esos brotes que hemos dicho, ¿no? Estos son la mayor parte de los casos. Y todos estos dolores, que son ese 90%, están clasificados como de origen inespecífico. ¿De acuerdo? Que hemos dicho que es solo un 2% con patología grave. Y otra cosa importante que han comentado otros compañeros y esos que han pasado por aquí, inespecífico no quiere decir que no tengamos ni idea de qué es lo que pasa o qué es lo que provoca ese dolor, sino que no se puede asociar a una única causa concreta, que es lo que muchas veces se suele hacer o lo que el paciente espera cuando llega a la consulta, ¿no? Encontrar ese único problema que está generando el dolor que tiene. Sí, porque solemos pensar que si me duele la espalda es porque tengo algún problema y, de hecho, tradicionalmente, sobre todo cuando ya es dolor crónico o esos brotes o se convivía con el dolor mucho tiempo, pues la idea es, oye, me hago una radiografía, una prueba de imagen para ver dónde está el problema, ¿no? Porque asumíamos que había un problema ahí en la vértebra L5 o la que fuera, y hay excepciones como en todo, pero en general no deberíamos empezar con una prueba de imagen, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los síntomas y lo que ocurre ahí dentro? Claro, es que de hecho empezar directamente por una prueba de imagen es una mala idea, y no es que lo diga yo, es que a nivel de evidencia ya hay consenso en este sentido, precisamente por lo que acabas de decir, porque si vamos buscando con una prueba de imagen como el que le pasa el check al coche en el taller, ¿no? Quiero que me diga exactamente dónde está el problema. Y el tema es que el utilizar ese argumento y empezar por esa prueba diagnóstica, por lo que hay consenso en que no es buena idea, es porque el dolor que sentimos en la espalda o en otras partes del cuerpo no es sinónimo de daño en un tejido. El dolor, digamos que es una fórmula, que yo creo que vamos a ir hablándolo a largo y tendido a lo largo de nuestra charla, ¿no? Cuando hacemos eso, resulta que si aparece algo en esa resonancia, en esa placa, automáticamente, tanto el paciente como muchas veces desde el área médica, se le asigna como causa única. Es como hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado el problema. Y eso es precisamente el problema. Cuando nos quedamos ahí y pensamos que es eso lo que teníamos que encontrar y ya no seguimos indagando. Para empezar, nos dejamos otras posibles causas que podrían tener que ver con ese dolor, incluso que esa no sea la causa del dolor. Y encima, si se lo contamos al paciente, como ocurre muchas veces, ¿no? Con esa forma de como meter miedo o como de crear una sensación de fragilidad, de que a partir de ese momento tiene que tener cuidado con determinadas cosas, aumentamos más todavía el problema. Porque esa hipervigilancia y esa sensación de fragilidad que le podemos transmitir al paciente y que encima es en algo que ahora ya él ya no va a poder intervenir o que esa pieza está rota y ya no se puede cambiar, no hace más que incrementar todavía esa fórmula de dolor. Y luego hay más pistas en este sentido, ¿no? Tú fíjate que gente muy mayor, a partir de determinados años, no muy mayor no, a partir de los 70 años, por ejemplo, que hay más hallazgos radiológicos claramente, hagas las pruebas que hagas, en cambio la proporción de dolores de espalda disminuye. O con otros ámbitos del dolor. A mí me encanta correr carreras de obstáculos. Yo no he carrera de obstáculos que no acabe con heridas y no tengo ni idea ni de cuándo me las he hecho. No me dolían durante la carrera. El dolor me aparece después, no cuando ocurrió el daño en ese momento. Entonces ahí se entrevé que la fórmula de dolor no es tan sencilla. Podríamos, por resumirlo, ¿no? Y en el caso del dolor lumbar, insisto, es algo que hay mucha evidencia ya, que no hay una relación clara y directa entre hallazgos radiológicos y dolor. Podríamos decir que hay tantos casos de dolor lumbar que no tienen hallazgos radiológicos como ausencia de dolor en espaldas en las que se encuentran hernias o cualquier otro tipo de alteración. Exacto. O sea, antes el foco estaba muy puesto en esa parte puramente anatómica, ¿no? En ver si había algún problema en la vértebra, en el tejido, pero como dices, más allá de lesiones traumáticas agudas, obviamente, hay poca correlación entre daño y dolor. Y ahora se tienden a buscar más las causas de ese dolor en este enfoque o este modelo que llamamos biopsicosocial, ¿no? A ver si nos puedes explicar a qué se refiere y cómo cambia el paradigma. Vale, pues va eso, continuando un poco en esta línea, una vez que entendemos que buscar una única causa es un error, este modelo nos ayuda a entender mucho mejor esa forma de argumentar o intentar buscar cuál es en realidad la receta personal e individual que genera el dolor en cada persona. Es decir, nos ayuda a evitar ese A igual a B, buscar una linealidad de una causa, una consecuencia. Entonces, este modelo nos permite indagar en esa receta. Una receta que es enorme. Podríamos decir que puede haber más de 250 ingredientes tranquilamente y lo podríamos dividir como en diferentes grupos de factores contribuyentes
que según se vayan mezclando, interactuando entre ellos, teniendo más importancia y más relevancia unos u otros, depende de la persona en la que ocurre, aparecerá esa experiencia de dolor. Que yo creo que también habéis dicho otras veces aquí, ¿no? que el dolor precisamente eso, al no ser daño, es una experiencia, pero es una experiencia que no tiene por qué ir asociada a la lesión, sino que es una experiencia sensorial y emocional que es desagradable y que puede estar asociada o ser real o potencial, ¿vale? Entonces, si te parece, podemos navegar un poquito por esos 8 mundos de factores. Perfecto. Y a partir de ahí, recordando en todo momento, todo el mundo que nos está escuchando, que no se trata de decir, este es el que me importa a mí porque este es el que fallo yo, sino que cuando se van mezclando todos, saldrá ese pastel personal individual de dolor de cada uno. Entonces, mira, navegamos por ellos y podríamos decir que tenemos como un primer grupo, que son los factores biomecánicos, que estos son de los clásicos, donde buscamos resolver parte de los problemas, cuando buscamos la solución en mejorar la ergonomía. Y la ergonomía es importante, pero también hay muchos estudios ya que avalan que es completamente insuficiente. No es la solución no está solo ahí, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos también en este grupo de factores a tener en cuenta la condición física que tiene cada uno. Es decir, tener una mejor condición física, tener una mejor capacidad general, sobre todo en los parámetros de fuerza, mejora las probabilidades de que esa receta no llegue a generar dolor. Y hay muchos estudios también en este sentido. Sobre todo, insisto, en el tema de la fuerza es de las cosas que más se está mirando ahora. Y luego, en los factores de estilo de vida, que algunos los tenemos muy claros y otros no tanto. Por ejemplo, no vamos a meternos en el tema de cuánto puede influir en un dolor o no el que seas fumador o el que consumas alcohol. Pero hay otros que sí que los tenemos más en cuenta en otros parámetros y aquí no los tenemos tanto, como puede ser la calidad de nuestra alimentación, esos pilares básicos que hablas tú muchas veces aquí en el podcast y que difundes de muchísimas maneras, ¿no? La alimentación y el descanso son pilares clarísimos que contribuyen en una dirección o en otra en esa receta del dolor. De hecho, en el tema del descanso, tienes estudios que relacionan muy claro una falta de descanso, un descanso nocturno claramente insuficiente para que aparezca un brote de dolor en la espalda. Entonces, digamos que se puede convertir rápidamente en un factor que contribuye mucho de golpe para que aparezca para que esa fórmula sensorial se active. Y luego tenemos dentro de los de estilo de vida, casi te diría uno de los más importantes junto con estos que hemos dicho, bueno, es el tercer pilar en realidad, la baja actividad física. Ese perfil de sedentarismo que está por doquier en nuestra sociedad, esa otra plaga, ¿no?, que tenemos, tiene un impacto que llega mucho más allá de lo que la gente se pueda llegar a pensar. Y es un factor que es intervenible en una gran medida, mucho mayor que el concepto de ejercicio, que yo luego creo que hablaremos también un poquito de esa diferencia. Vale, tenemos ahí 2 pilares que esto es más o menos todo el mundo huele cosas en esta línea y empieza a haber ya un tercer pilar que ya no tenemos tan claro, que lo hemos tocado cuando hablábamos de que el dolor ya no es solo igual a daño, sino que se mezcla con otras cosas y una de esas cosas importantes son los factores psicológicos. Cuando vas a esa consulta, ¿no? O tu madre te cuenta lo que es para ella el dolor, o el médico te explica de una manera o de otra lo que significa una lesión, porque no es lo mismo que te cuente lo que significa una hernia en tu espalda, una posible hernia, de una manera que de otra. Todo eso genera percepción de amenaza en el paciente y eso se traduce en estrés. Y yo creo que hace poquito lo hablabais en uno de los podcasts, yo creo que hace 2 o 3 podcasts, de esa activación del sistema neuroinmune y la inflamación de bajo grado que le acompaña. Todo eso sensibiliza las vías del dolor también. El miedo al propio dolor lo activa más todavía. El que el paciente tenga unas expectativas negativas por esa narrativa que se le ha contado también contribuye a la fórmula. El conjunto de todo esto, digamos, que genera un paciente con un nivel de catastrofismo tal y un miedo que se le genera al movimiento, que digamos que no serán los ingredientes principales probablemente de su receta de dolor, pero sí pueden ser unos amplificadores muy importantes o unos cronificadores a medio y largo plazo muy importantes. Esto es súper importante, ¿no? Porque es muy típico salir de la consulta con el traumatólogo, con el fisio, con quien sea, ¿no? Asustado porque te dan un diagnóstico de protusión o de hernia o de lesión o lo que sea, con recomendación de reposo, con advertencia de no levantes peso, no hagas ciertos movimientos, y sabemos que esto produce catastrofismo, esa hipervigilancia que decías antes, que amplifica el dolor vía efecto nocebo, y entramos en un círculo vicioso donde me muevo menos por miedo y al moverme menos me hago más sensible al dolor, y esto es muy peligroso, ¿no? De ahí la importancia de gestionar bien esto desde el principio a nivel psicológico.
Sí, sí, nosotros aquí en la clínica entre los compañeros hablamos muchas veces del poder de las palabras de un sanitario. Yo creo que muchas veces esto es algo que se debería hacer en todas las carreras sanitarias, inculcar muy bien a la gente que se va a dedicar a esto de que lo que le está diciendo a una persona en un momento determinado en la que es vulnerable no puede recibirlo como una sentencia que estamos diciendo ahora, porque el calado de esas palabras y lo que va a suponer y lo que va a grabar, ¿no?, en la neuromatriz de esa persona a partir de este momento tiene unas dimensiones que son difíciles de calcular, depende de la persona que las recibe, ¿eh? Pero al final estamos hablando, volvemos a lo de antes, que esto es una mezcla de factores. Si seguimos, ¿vale?, en esta línea, llevamos ahí como 3 pilares, nos vamos a un cuarto, que hay factores individuales, que algunos son como bastante lógicos, la edad, que luego resulta que no lo es tanto, ¿no? Con lo que hemos dicho ahora de lo de con 70 años más hallazgos, pero menos dolor normalmente, o sea, habrá otras cosas por ahí, no solo la edad. La genética, que en su día Maelán, el otro compañero que estuvo por aquí, habla, ¿no?, de esa importancia de la genética en la calidad de los discos, es un factor predisponente, ni mucho menos determinante. El sexo, no sé si lo he dicho antes, pero hay más porcentaje de mujeres que sufren dolor de espalda que hombres. Que haya comorbilidades o otras enfermedades, pues también van a ser facilitadores o ingredientes más o menos relevantes. Luego tenemos el de las lesiones tisulares o el de las patologías, cuando hay lesiones en los tejidos, lo que aparece muchas veces en las pruebas. Fíjate, este es el quinto pilar que estamos diciendo. Y a veces nos quedamos con esta sentencia que estábamos diciendo, o solo con esta foto, con esta instantánea, además, que es una instantánea de un momento muy concreto nada más, que es que luego evoluciona, que es que no somos como un cheque en un taller a un coche. Pero muchas veces se queda ahí. Entonces, eso es importante, o sea, eso está ahí. No hay que, si tú tienes una protusión discal o una hernia o una alteración en una faceta articular en una vértebra, pues lo tendremos en cuenta, pero ni mucho menos vamos a decir que eso es la causa del problema. Es un ingrediente. Luego tenemos más todavía, tenemos los factores de nocicepción y procesamiento, que puede ser cómo gestiona el sistema nervioso toda esa información, la combina hasta sacar determinada información. Como lo que he dicho antes, ¿no?, cómo es esa neuromatriz del dolor de cada uno, cómo gestionamos, se aumenta o se reduce la incertidumbre en función de cómo se maneja esa información, cómo se sensibiliza más o menos nuestro sistema nervioso central o periférico en función de todo el resto de factores que estamos hablando. Y luego, ya para terminar, aquí hay un pilar que es muy peculiar porque se tiene pocas veces en cuenta, no porque no se entienda, sino porque no se entiende en el contexto que estamos hablando, y es precisamente los factores sociolaborales y los contextuales. Y a mí aquí siempre me gusta poner, o de un tiempo a esta parte me gusta poner mucho un ejemplo, que es un experimento psicológico, es el experimento de Asch, no sé si lo conoces, sí, sí, que habla sobre la conformidad social. Y esto pasa, es algo que las empresas tienen una repercusión luego en los porcentajes o las probabilidades de aparición de dolor cervical o lumbar. Imagínate que se establece un determinado protocolo de ergonomía o más todavía de pausas activas, que es una herramienta que se empieza a manejar, o yo cada vez doy más formaciones en empresas. Y esas pausas activas requieren de un cambio de comportamiento de la gente que está en la oficina, porque les vamos a empezar a introducir determinadas rutinas de movimiento, digamos que van a tener que cambiar su forma de actuar socialmente en el entorno. Imagínate que proponemos estirar los brazos, ¿no?, como el que se despereza por las mañanas. Y lo primero que voy a pensar yo es, o lo que puedo pensar, o mi compañero, es que vaya a faltar respeto o que hay poca vergüenza porque estoy aquí como, aunque solo me falta estar en calzoncillos, ¿no?, en la mesa. Entonces, como que rompes esa conformidad, la gente no entiende la dinámica nueva que se puede instaurar. Si se entiende, se crea una nueva dinámica en la que esas pausas activas, ese nuevo movimiento, entra muy bien y es un factor contribuyente, pero a bien, a reducir otros. En el caso de que lo propongamos y esa conformidad normativa o esa conformidad social no lo tolere, sienta el individuo la presión del grupo o el grupo no cuaje la dinámica que entra, esa herramienta no funciona y, por tanto, ese factor no contribuye. Y se mantendría justo el contrario, ¿no?, que es esa repetición postural o otros factores que pueden haber ahí que están remando justo en la dirección contraria. Bueno, vemos que esto tiene muchas aristas, ¿no? Y por eso tiene poco sentido estas simplificaciones que vemos muchas veces, como que los dolores de espalda vienen por una mala postura y nos ponen en la oficina estos pósters de ergonomía, de cómo se supone que debería estar cada parte del cuerpo al estar sentados, por ejemplo. Pero la realidad es mucho más compleja, ¿no? Y sin duda creo que hay posturas mejores que otras, sí, pero lo más importante es esa variedad postural. O sea, cualquier postura mantenida en el tiempo es mala. Entonces, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves la relevancia de
la ergonomía, respecto a la postura, respecto a esa variedad de posturas en cuanto al dolor de espalda? Vale, a ver, si nos vamos al tema de ergonomía, a mí en las charlas yo creo que hay una cosa o un ejemplo que a mí me gusta mucho contar, una historia que me gusta mucho contar. De hecho, vamos a proponer el juego con toda la gente que nos está escuchando. Esto le llamo el relato del culo inquieto. Y vamos a decir que aunque no nos veamos, de todo el mundo que se sienta identificado, se hace 5 sentadillas, ¿vale? Como hago yo los cursos. Si más de la mitad no, levanta aquí la mano, nos hacemos todos 5 sentadillas. Y de esta manera vamos a intentar entender un poquito mejor el concepto de ergonomía o hasta dónde llega la ergonomía. Nos imaginamos en la oficina o en nuestra casa con el ordenador en esa silla o en ese despacho diseñado ideal, con esa silla ergonómica, todos los ángulos, todo perfecto, el ordenador a la altura que se corresponde, mi ratón, mi alfombrilla, todo genial. Nos ponemos a trabajar y de repente uno no sabe muy bien cómo ni cuándo, está con el culo resbalado adelante en la silla. ¿Y qué nos han dicho a todos en el cole? ¿Qué nos repetimos o qué nos decimos constantemente? No, me voy a sentar bien, porque si no me va a doler la espalda. Y seguimos trabajando y de repente estoy con el culo inclinado hacia un lado, apoyado con el brazo en el reposabrazos, revisando un mail. Pero no, me voy a sentar bien, que si no me va a doler la espalda. Y luego una, por ejemplo, que me pasa a mí mucho, te encuentras de repente en la parte de delante de la silla con los pies trabados en las patas y digo, qué sensación que recto estoy así, ¿no? Pero no, me voy a sentar bien, que es que si no me va a doler la espalda. Y estamos todo el rato en ese y luego, y el cuerpo cambiando, y llega un momento ya que me empiezo como a toquitear el cuello, no sé lo que hago muy bien con los hombros, y ahí me voy a levantar de la silla que no aguanto más. Esta historia, no sé, los que nos estéis escuchando a cuántos os habrá pasado, pero si os ha pasado, o a todos los que os haya pasado, os podemos dar unos segundos y os hacéis esas 5 sentadillas y ahora os cuento qué es lo que pasa. Vale, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque está claro que, joder, si mi silla es ergonómica, es como que el cuerpo no se enterara, ¿no?, de lo que está pasando ahí. Y mirad qué curioso, una de esas posturas que os acabo de comentar, la del culete echado en la parte de delante de la silla, que es como una postura universal, que todo el mundo nos ponemos muchas veces en las sillas así. De hecho, diría que es en la forma en la que más nos ponemos en una silla. Pues en creo que es de 2017, si no recuerdo mal, salió un estudio en una revista de ergonomía aplicada, y la conclusión de este estudio, además, mira, me lo dejé anotado por aquí porque esto lo quería leer textual. Espera un segundito que lo voy a buscar, que lo había apuntado en un papel y lo he movido y ya no sé dónde lo tengo. Mira, perfecto, ya lo he encontrado. Mira, es un ensayo controlado y aleatorizado de la revista Applied Economics de 2018. Y os cito textualmente. Tales posturas, esa, la del culete echado hacia adelante, pueden proporcionar una valiosa alternativa a la posición sentada erguida y se pueden recomendar para recuperar la altura de la columna en el entorno de trabajo tras periodos de carga en la columna. En este estudio lo que hacían era analizar el pasar 10 minutos en esa posición y se medía la longitud de la columna y se veía que los discos se rehidrataban, que la persona recuperaba altura y en la espalda descansaba. Esto, y es una recomendación ergonómica del 2018. O sea, como pasa muchísimas otras veces, ¿no? De lo que se habla en ciencia, lo que luego nos va llegando poco a poco, que nosotros estamos ahora con las formaciones, pues hay una diferencia abismal. Pero claro, esto nos rompe un poco la cabeza, porque claro, ahora que es una posición ergonómica. Entonces, si seguimos un poquito con este hilo, vamos a juntar este estudio con otro. Hay otro estudio, fíjate, este es del 2020, es una revisión sistemática con metaanálisis. Aún no hay demasiados estudios en este sentido, pero bueno, es una revisión sistemática y un metaanálisis que es interesante. Y os lo voy a leer también textualmente sobre los standing desk y la posibilidad de utilizarlos, pues como no encontramos la postura sentado, pues vamos a trabajar de pie, a ver qué pasa. Pues la conclusión textual es: ambas posturas inducen lumbalgia, que parece estar directamente relacionada con la exposición. Tanto estar de pie como sentado durante periodos prolongados de tiempo puede provocar dolor y lesiones potenciales. Y esta es la parte bonita, ¿vale? Cuando juntamos todo esto, y yo estoy de acuerdo con esta conclusión, son los periodos prolongados de tiempo, es el tiempo de exposición, es decir, es el exceso de repetición postural el que nos acerca a la lesión. Y la contrapartida de esto, que es lo que tiene que empezar a entender la gente, es que, por tanto, la variedad postural sería lo que nos alejaría de esa posibilidad de lesión. Y, por tanto, la variedad postural, esta es la gran conclusión, ¿no?, de esta historieta, la variedad postural está por encima de la ergonomía.
La ergonomía no es que no sea importante, aporta cosas, pero no es una solución mágica. La variedad postural está por encima de la ergonomía. Estoy muy de acuerdo, además, que el cuerpo lo pide, ¿no? O sea, en mi caso tengo un standing desk y ahora estoy hablando contigo de pie, me da más libertad para moverme, pero después de una hora de pie, pues el cuerpo me pide sentarme y bajo el standing desk, me siento y mientras estoy sentado cambio de postura y esa es la clave, ¿no? Y eso no implica que la ergonomía no importe, por supuesto que sí, pero sería un aspecto secundario a esa variación postural frecuente, ¿no? Y siguiendo con esta revisión de conceptos usados frecuentemente que están siendo, entre comillas, cuestionados, ¿no?, por la evidencia más reciente, pues se decía que fruto de esas malas posturas, de esa mala ergonomía, venían las contracturas, esa sensación de que el músculo está como agarrotado. Pero ¿qué es realmente esta sensación? ¿Sabemos lo que hay por debajo desde un punto de vista fisiológico, anatómico o incluso existen realmente las contracturas? Sí, esta pregunta es muy buena. A ver, lo primero que habría que hacer, yo creo, con este concepto es primero apartar a un lado lo que es la definición médica de este término, porque no tiene nada que ver con el uso popular del término. O sea, a nivel de definición médica, te habla de sobreexpresiones de colágeno, ¿vale? Que hacen pues, que un tejido elástico quede retraído, que se acorte de forma permanente y se quede así, o evolucione cada vez a mayor retracción. Este tipo de cosas ocurren pues, por trastornos hereditarios, por traumatismos graves, accidentes, cirugías, quemaduras, etcétera. Entonces, esa definición, delete, la quitamos, ¿vale? La apartamos a un lado, la borramos y nos vamos al uso popular del término, a eso que manejamos todos, ¿no? Todo el mundo entiende de qué sensaciones habla otra persona cuando habla de tengo una contractura, pero no se especifica exacta, o sea, en realidad nadie sabe qué es lo que está, o la persona no sabe qué es lo que está ocurriendo ahí. Entra en el rango de las expresiones como lo de me duele el dolor lumbar y te dice, pues tienes lumbalgia. O me duele la zona cervical, pues cervicalgia. Pues cuando te hablan de la sensación de que tengo una sensación de tensión aquí como una pelota, esto está como agarrado porque tienes una contractura. Entonces, claro, si nos quedamos solo ahí, pues es que solo estamos hablando de las sensaciones, podríamos decir de las consecuencias, pero no se está hablando de las causas, no se está diciendo nada de cuál es la causa posible. Entonces, si vemos que esa consecuencia es como una modalidad de malestar o de dolor, nos vamos otra vez a la definición de dolor y la definición de dolor nos dice que eso es una sensación, que es una experiencia. Básicamente es una forma del cuerpo de avisar de una lesión real o, y esta es la parte chula, de prevenir una lesión potencial. Es decir, muchas veces el cuerpo nos genera señales de diferente índole, como podrían ser estas que hablamos de contractura, ¿no? Tensión, pelota, piedra, agarrotamiento, como una forma de avisarnos de no llegar a la lesión. Y esto es lo que ocurre la mayor parte de las veces. Vamos a indagar, ¿no? Ya que nos acercamos un poquito ya a las causas de lo que todos, de ese, digamos, como esa especie de agujero negro en el que todo el mundo dice esto es una contractura, esto, hay un montón de sensaciones que les llamamos contractura, pero digamos, vamos a desglosar un poquito cuáles podrían ser esas posibles causas. Pues el primer grupo de posibles causas, yo creo que a todo el mundo le va a sorprender bastante. Yo, por lo menos, la primera vez que me llegaba la información a mí en este sentido, me dejó así un poco con el culo torcido, ¿eh? Y es cuando te dicen que puede que al tejido no le ocurra absolutamente nada. La persona tiene sensación de dolor o sensación de rigidez, que la persona lo siente de verdad, ¿eh? Pero no hay una lesión ni rigidez real en el músculo. O sea que si mirásemos ese músculo, ese tejido con un microscopio no veríamos nada raro, ¿no? En principio no. El estudio este del que te hablo, lo que se hacía era con un elastógrafo, ¿vale? Digamos, midiendo la calidad del músculo a la cesión ante la presión, la tracción, medidas en ese sentido, ¿no? En ese sentido, no histológicos, digamos, más cambios mecánicos. Y se dividían dos grupos, ¿no? En este caso de mujeres, y era relacionado el crónico con el cuello. Y el dolor percibido y la discapacidad que tenían unas era completamente diferente a las asintomáticas, es decir, las crónicas, pero cuando se miraba a nivel de elastografía, todas tenían más o menos las mismas mediciones. Entonces, la conclusión, fíjate, nos vamos a uno de los pilares que hablábamos antes. La conclusión probable que se obtiene de este estudio es que es el análisis contextual que hace nuestro sistema nervioso el que termina generando esa señal de protección ante lo que concluye que es una amenaza, ¿no? Digamos que nuestro sistema nervioso coge y mezcla el concepto que tenemos de dolor, por ejemplo, una lesión previa que tuvimos en el cuello, porque tuve un accidente con el coche y tuve un latigazo cervical hace 5 o 10 años.
tengo alguna alteración en alguna estructura porque me hice una prueba. Las expectativas que tengo con respecto al tema no son muy halagüeñas porque las historias como me las contaba mi madre y la trayectoria que ha habido en otras personas que conozco no es buena. Mi nivel de estrés general en el trabajo es alto. O sea, empiezas a mezclar un montón de cosas y el sistema nervioso concluye, por contexto, ¿no? Pues por esa señal, por rigidez, no me fío, ¿no? Y esa podría ser una de las posibles causas, que el análisis contextual del sistema nervioso genere la sensación de rigidez. Luego, por otro lado, tenemos la repetición postural. Cuando hay una repetición postural, como estábamos hablando hace un momento con el tema de por muy ergonómico que seamos, ¿no? Al final el cuerpo nos echa de esa posición, muchas veces la causa es esta, de lo que estabas contando tú, que también cómo ejecutabas, ¿no? Cómo el cuerpo intuitivamente te iba llevando una postura a otra. No pulsas muy bien, simplemente te dejas llevar por la señal que te manda. Pues muchas veces es esa repetición postural excesiva y continuada la que pone a ciertos músculos en sobreuso postural. Y entonces empiezan a tener pues, cierto problema de oxigenación, de eliminación de desechos en esa contracción sostenida y el músculo se empieza a acidificar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos quimiorreceptores. Los quimiorreceptores en la zona informan y nuestro cerebro, ¿qué hace? Pues hace saltar la alarma. Una alarma que normalmente, como es de incomodidad, tengo una cierta sensación de tensión y es cuando movemos los hombros o me empiezo a quitar el cuello o me recoloco en la silla o me pongo de pie o hago otra cosa, ¿no? Digamos que de alguna manera el cuerpo me susurra que cambie de postura. Y si no le hago ni caso, pues a veces coge y nos grita, ¿no? Y luego tenemos como el tercer grupo, cuando hay una repetición gestual excesiva. Y es tan excesiva, o es excesiva porque la repito mucho, muy seguida, o porque no doy tiempo de recuperación de una tanda de ese gesto hasta la siguiente. Es decir, acumulo fatiga puntual o a lo largo de los días. Y esto puede derivar justo en lo mismo que acabamos de hablar ahora, si ocurre en el momento, ¿no? que el músculo, digamos, que de alguna manera se agobia y el cuerpo y el sistema informa, o que llegue a desembocar en una lesión real, que hace poquito lo hablabas también con otro compañero aquí, cuando de repente una zancada en un corredor, que es exactamente igual que las anteriores, provoca una rotura y el corredor nota ese pinchazo, ¿no? Y aparece por sobreuso una lesión real, ahí ya no es potencial. Pero muchas veces el cuerpo te susurra antes, que en este caso pues o cambia el gesto o descansa más de ese gesto, por lo menos. Y de esa manera dejaré de mandarte esa señal de tensión, de agarrotamiento, de incomodidad. Claro, y el problema es que cuando sentimos esa contractura, lo que hacemos muchas veces para intentar recuperarnos es hacernos un masaje, hacer unos estiramientos. Y ojo, esto puede ser útil, ¿vale? Creo que los masajes, que los estiramientos tienen valor, por supuesto, pero digamos que más allá de un alivio temporal no van a resolver el problema de fondo que estás comentando, ¿no? No, o sea, tal como yo creo que solo con seguir un poquito la trayectoria de la conversación, el masaje, como tú muy bien has dicho, aporta cosas interesantes. Ahora si quieres matizo alguna más, pero ni mucho menos es la recomendación de primera línea en las guías clínicas. Ya no te digo mi opinión personal, o sea, digamos, otra de estas cosas a las que se llega a consenso. Lo que está en primera línea de actuación en las guías clínicas, que ni siquiera es la medicación tampoco, es precisamente el tratar estos 3 puntos que acabamos de hablar ahora, o en esta línea de estos 3 puntos, los elementos cognitivos contextuales que influyen en ese individuo y la educación de ese paciente. En este caso, la gestión de ese exceso de repetición postural, de ese exceso de repetición gestual, de la falta de descanso y esa entrada en sobreusos, etcétera, etcétera. Esa es la primera línea. Dicho esto, el masaje aporta cosas muy importantes. Yo lo uso a diario, o casi a diario. Es una estrategia muy válida, pero que está mal entendida. O sea, lo que no puede ser es que un paciente venga con esa mentalidad y yo llego aquí a la clínica, bueno, la nuestra ya es muy raro. Conmigo ya muchas veces es, me toca con Rubén, me voy a ir con cosas, seguro. O sea, ya saben que no se viene aquí solo a recibir, ¿no? Entonces, tiene una parte buena, pero no tiene que desplazar la más importante, que es conseguir que el paciente se convierta en el principal protagonista de la recuperación de su dolor y sobre todo de la prevención posterior. Es una de las razones principales por las que yo escribí el libro, para que el paciente tenga una herramienta de acompañamiento o los compañeros puedan facilitar una herramienta de apoyo a un paciente en el que sea capaz de gestionar esto que estamos hablando, de volverse el principal protagonista. Dicho esto, pues claro que el masaje aporta cosas que son interesantes. Lo que has dicho tú es un neuromodulador temporal. Sí que produce un efecto de analgesia, pero es una solución, digamos, a corto plazo o que ayuda en el corto plazo mientras voy implementando el resto de herramientas como las que acabamos de decir ahora. También es un elemento que genera mucha confianza
entre el paciente y el fisio, y eso reduce el estrés percibido por el paciente. Somos animales altamente sociales y que reduzcamos el estrés percibido del paciente es algo sumamente importante en la fórmula de esos pilares multifactoriales que hemos estado hablando. Vamos, en definitiva, funciona muy bien dentro de una estrategia, pero más amplia. Claro, y no es la primera línea, aunque puede complementar. Y también, en relación a lo que dices, esos factores, esos estresores de todo tipo, me gusta el modelo que planteas en el libro, no este modelo del cubo, y hablas, por un lado, de cosas que lo llenan, por otro lado, cosas que lo vacían. Y también esto nos ayuda a entender esa gota que rebosa el vaso, que puede ser ese gesto normal que decías antes, que igual lo haces cada día, no sé, agacharte para ponerte los zapatos, pero un día te quedas enganchado y dices, oye, ¿por qué? Si esto lo hago cada día, ¿no? Pero entiendo que se puede entender si hablamos de este concepto del modelo del cubo. Vale, sí, exactamente. Claro, es que tú piensas que si no la persona que se queda centrada en esa última gota, o se va a buscar la prueba que justifique eso que le ha pasado porque de repente la pieza se estropeó, ¿no? O se le genera ese miedo de evitación a ese tipo de situaciones porque a partir de ahora ya no se fía de esa última gota que colmó el cubo y resulta que era la última gota, ¿no? Entonces, lo primero entonces es eso, ser conscientes de que el dolor de espalda es por esa acumulación de multifactores, que es como un cubo que se va llenando. Pero es un cubo que no es como un coche cuando se le desgasta una pieza. Por eso ponemos el ejemplo del cubo, porque somos organismos vivos, además organismos vivos dinámicos y muy complejos en estas interacciones. Por lo tanto, ese cubo que por un lado se va llenando, también por otro lado es un cubo que se puede vaciar con otro tipo de factores contribuyentes. Y hay que estar consiguiendo, o hay que intentar encontrar ese mejor equilibrio entre el llenado y vaciado. Hay formas en las que se llena, pues eso como lo que decíamos ahora, esos gestos de repetición que son muy frecuentes, horas y horas en posiciones que repetimos un montón, días que acumulamos de descanso insuficiente, encima le meto un entrenamiento muy, muy intenso en un momento que a lo mejor no es más adecuado. La alimentación, como estoy algo estresado, le bajo un poco su importancia. Estoy preocupado por un examen, encima un familiar enfermo. O sea, se pueden juntar un montón de cosas que van llenando. Y luego resulta que cojo y hago ese gesto en ese momento. Si por otro lado no he conseguido ir sacando, pues con un descanso de calidad o con actividades que bajan mi nivel de estrés emocional, estar con los amigos o irme a dar a la montaña un grito, ¿no? El ejercicio regular o cuando está bien dosificado, cuando implemento o gestiono bien esas mejoras nutricionales o cómo me relaciono con la alimentación, la actividad física cotidiana que sea más variada y coherente, que en este punto hay que entrar de una manera importante, el saberlo diferenciar bien del ejercicio y manejarlo bien, todo eso va vaciando también el cubo. Y si lo mantenemos bien, estará genial. Pero si se nos va llenando más que vaciando, es cuando de repente a veces pasa esa última gota que colma el vaso y esa última gota que colma el vaso, muchas veces el sistema sigue siendo bueno y es una señal antes, previa a la lesión, o a veces ya directamente con la lesión. Pero siendo previa, a veces es dolor, inflamación, el cuerpo reacciona con posturas o gestos de protección, te provoca cambios reales en el tono o en la longitud de un músculo para evitar determinados gestos o incitarte a otro tipo de posturas y empezamos a llamarle a eso contractura en esa zona. Perfecto. Pues antes de pasar a la parte práctica o para que se entienda mejor lo que comentaremos después, mencionas en el libro dos conceptos clave que son el MPRAF, parecía un palabra, pero en el fondo es movimientos y posturas repetidas con alta frecuencia, y MPVIF, que serían movimientos y posturas variadas e integradas con frecuencia. Háblanos un poco de estos conceptos y lo que hay detrás. Vale, sí, mira, estos dos palabras, como muy bien dices, de hecho llegó un momento, aquí que estamos en petit comité, ¿no? Petit comité, gran comité, pero entre nosotros, un amiguete me lo dice, yo esto de poner este tipo de siglas, a mí me raya mucho. Y llegó un momento que lo puse en el propio libro, no os preocupéis, porque de estas siglas hay pocas. Pero estas dos en concreto, aprendieronlas porque aparecen mucho, son dos conceptos fundamentales si queremos aprender a manejar el tema del dolor de espalda desde una perspectiva muy, muy diferente a la que la mayoría de la gente que nos puede estar escuchando se haya planteado hasta la fecha. Entonces, por un lado están esos movimientos y posturas repetidas a alta frecuencia y luego esa variedad integrada con frecuencia. Son como dos sinónimos. Uno, la variedad integrada con frecuencia, y no es el ejemplo ese que hemos dicho, ¿no? del culo inquieto. La variedad y el exceso de repetición. La exposición prolongada a una cosa o salir de esa exposición. La variedad, esos MPPIF, sería el sinónimo de
prevención o lo que nos acerca a la prevención. Y el otro lado de esa especie como de medidor que deberíamos todos empezar a aprender a usar es ese MPRAF o MPRAF, que son esos movimientos y posturas que repetimos a alta frecuencia. Normalmente cuando ocurre esto segundo, ocurre menos de lo primero. Si repito con alta frecuencia una cosa, normalmente tengo poca variedad y frecuencia e integración de otras cosas. En el mundo deportivo, por ejemplo, esto se entiende muy bien. Los movimientos y posturas repetidas a alta frecuencia es como decir la especialización. La especialización en el caso del deporte, fijaros hasta qué punto esos MPRAF nos llevan o nos acercan hacia la lesión, que en el mundo deportivo tenemos lesiones propias de los deportes, o se les puso en su día, ¿no? Aunque no sean solo ahí. El codo de tenista, el codo de golfista, la rodilla del saltador, las lesiones típicas de un futbolista que todos nos podemos imaginar, porque no se nos ocurren en un futbolista las típicas de una jugadora de balonmano o de un jugador de hockey. ¿Por qué? Porque todos repiten determinados gestos, determinadas posturas en entornos o en ambientes muy similares. Hay un exceso de repetición. Y es ese exceso de repetición, la parte de la penalización por la especialización, si no la manejamos bien, la que me acerca a la lesión. Esto no quiere decir que la repetición sea mala, por eso está esa A puesta ahí, la alta repetición. Entonces hay que saber gestionarla bien. Y por otro lado está esa otra variedad, con su ID integrada, porque muchas veces cuando buscamos variedad en el movimiento, se nos va la olla y nos vamos a otro tipo de momentos en los que hay que sacar tiempo y no en lo cotidiano, como estamos diciendo ahora, no cambiar mucho las posturas, empezar a pensar cómo hago las cosas que hago en mi día a día y no solo el ir al gimnasio y elegir una combinación de ejercicios o una actividad que me otorgue esa variedad o que yo encuentre una coherencia que va a equilibrar el cómo se encuentra mi espalda, ¿no? Con 2 frases podríamos resumir, si quieres, estos 2 conceptos. Podríamos decir que especializarse en la no especialización biomecánica es preventivo. Y por otro lado, que estamos diseñados para el movimiento, para un movimiento en dosis multivariables y horméticas. Casi nada. Bueno, pues con esta introducción pasemos ya a las soluciones que pasarían por reducir esos MPRAF o repeticiones de posturas y movimientos y aumentar esa variedad de posturas y movimientos integrados, esos MPVID, ¿no? Y tienes, por ejemplo, el curso de pausas activas, que son una serie de vídeos con muchas ideas para ir incorporando esta variedad, pero explícanos antes a qué nos referimos con esto de pausas activas y cómo recomiendas incluirlas en nuestro día a día. Vale, mira, el concepto de pausas activas, digamos, a nivel profesional y sobre todo en el entorno de oficina, en mi opinión se va a convertir en una nueva habilidad profesional, ¿vale? Porque, de hecho, que se haya terminado que hayamos tenido que terminar por crear este término, ¿no? Pausa activa, esa contradicción entre los términos, ese oxímoron, ¿no? Como los muertos vivientes. Hemos tenido que inventar un concepto nuevo en el que tenemos que parar para movernos. O sea, para un ser vivo, para un ser humano, es hasta contraintuitivo. Una de las frases con las que acabo de terminar justo de lo que en el punto anterior, ¿no? Es que el cuerpo humano está diseñado para moverse. Entonces, cuando generamos este concepto de pausa activa y lo empezamos a mover en formaciones en empresa, o como el curso este que hemos creado para aprender a gestionarlas a nivel profesional, precisamente es para evitar las consecuencias de que eso esté integrado como algo normal. Entonces, una pausa activa, ¿qué es? Básicamente es parar, de estar parado y aprender a gestionarlo y ser eficiente en el tiempo, en lo cotidiano, en mi trabajo, en la continuidad del día a día y no solo cuando busco el ejercicio en una actividad puntual y concreta. Las pausas activas, digamos que tienen la capacidad de poderse integrar y manejar en la rutina normal de un trabajador. Podemos manejar desde micropausas que pueden durar 10 segundos, que permiten muy bien la integración y no desconcentran cuando el trabajador ya se ha acostumbrado, hasta agruparlas y generar pausas activas más grandes. Sean unas o sean otras, lo ideal es que se asocien a rutinas habituales, ¿vale?, de los trabajadores. Y a mí me gusta establecer niveles cuando uno empieza a manejar las pausas activas. Uno que es muy intuitivo y que la gente a veces hace sin querer, como tú has contado antes, son las conversiones. Cuando yo me planteo, yo muchas veces aquí en la consulta le digo a gente de oficina, ¿no? Cuando utilices el teléfono a partir de ahora, hazte una pregunta, la primera de todas. Si esta llamada que vas a hacer, si la puedes hacer con las manos libres. Y si es que sí, no la hagas sentado con el teléfono en la oreja, ponte manos libres. Es más,
Si puedes no hacerla sentado y puedes hacerla andando, anda. Y si en vez de estar andando por el espacio en el que estoy o porque mi contexto social ya está informado de ello, ya sabe de que estamos aquí hablando, puedo empezar a mover los brazos, llevarlos hacia atrás, hacia arriba, agacharme, lo que quiera. Todo eso es el principio de las pausas activas. Es convertir un trabajo que era repetitivo y pasivo en una versión sin perder tiempo, sin gastar tiempo, más activa. A partir de ahí, de las conversiones, podemos hablar que tenemos como diferentes estrategias para incluir más movimiento, para aumentar la variedad, integrar variedad gestual y disminuir ese exceso de repetición. Y podemos utilizar recorridos dinámicos, movimientos, los clásicos que hace a veces la gente, ¿no? Que giro el cuello para un lado, giro para el otro, lo flexiono adelante, atrás, pero en vez de con el cuello me podría ir a las escápulas, que a veces lo hacemos como sin querer también, subir y bajarlas, juntarlas atrás, adelante o hacer círculos, pero ¿y si lo hago con todo el brazo? ¿Y si en vez de estar sentado lo hago de pie? ¿Y si en vez de solo mi cuello fuera la zona lumbar y lo que hago es doblarme y estirarme, tocar suelo, tocar cielo? Durante 10 segundos estamos hablando, que yo a lo mejor digo, mi estrategia, mi rutina es, mando 5 mails, incluso estando sentado, toco el suelo y subo las manos 5 veces hacia arriba como estirándome y bajo. Lo puedo hacer como un recorrido dinámico, como estoy diciendo ahora, o como una contracción sostenida. De hecho, a veces lo hacemos, ¿no? Quien no ha estado mucho rato sentado en una silla y coge y aprieta el culo fuerte. Eso es una reactivación del sistema neuromuscular. O como por las mañanas cuando nos despertamos y decimos, me voy a estirar y echo los brazos y los comprimo hacia atrás, que si sentimos la espalda en la parte de atrás, en realidad la estoy estirando o la estoy comprimiendo, estoy haciendo una contracción sostenida. Utilizar esas estrategias en bloques de 10 segunditos integradas como una rutina dan muy buenos resultados, porque son pequeñas cantidades, pero están omnipresentes todo el rato, están generando ese mejor equilibrio del llenado y vaciado del cubo, porque ese cubo, no nos olvidemos que muchas veces nos enteramos cuando se llena con la última gota y digo, hay que salir del coche y ¿por qué me ha pegado esto en la espalda? ¿No? Y tenemos más herramientas. Hay una que a mí me gusta mucho, que es el fidgeting, y de esto has hablado, tienes un post súper chulo, y esto a la gente se queda bastante pillada cuando lo metemos dentro de las pausas activas de oficina, ese movimiento inquieto, ¿no? Con los pies o a veces con las manos o con otras partes del cuerpo, y resulta que es que una persona cuando está sentada en oficina, sus dolores o sus problemas a medio y largo plazo no van a ser solo que le duele el cuello, la zona lumbar, o que empieza a tener problemas de irritación del nervio mediano por compresión en la zona del túnel carpiano, que se conoce mucho la gente, ¿no? En el ámbito de oficina. Es que el sedentarismo, el estar tanto tiempo, ese exceso de repetición postural, pasa a facturar en otros ámbitos. Uno de ellos en la calidad de del interior de nuestros vasos sanguíneos. Y el fidgeting precisamente mantiene la calidad de ese endotelio vascular. Ese movimiento inquieto, esa contracción de bajo grado, lo optimiza muy bien. Y de hecho, incluso con las calorías, ¿no? Que aquí no es precisamente lo que más nos interesa, pero quema combustible en unas medidas bastante más importantes de las que nos podemos imaginar. Sí, sí. Hoy estamos hablando de prevenir dolor, pero tenemos estudios que indican que las personas que hacen más fidgeting gastan entre 300 y 800 calorías más al día, que no es nada despreciable, ¿no? O, por ejemplo, yo estoy ahora de pie y aprovecho para ponerme de puntillas con frecuencia y bajar, ¿no? O sea, subir y bajar los talones, y se ha visto que esa activación de los gemelos es también muy beneficiosa metabólicamente. Sería como simular caminar sin moverte del sitio, ¿no? Y en el fondo se trata de incorporar estos pequeños movimientos que no interfieran con tu labor profesional, obviamente, pero que tengan todos estos beneficios añadidos, ¿no? Y más allá de esas pausas activas, usas en el libro el concepto de gafas de movimiento que nos ayudan a ver todas estas opciones de movimiento que ofrece el entorno, ¿no? A ver si nos explicas mejor eso de las gafas de movimiento y nos das algunas ideas para empezar a ver con ellas. Vale, sí, sería como el siguiente paso en esta línea que estamos hablando. Las pausas activas es esa profesionalización de la integración del movimiento, incluso en el teletrabajo, que se llegan a hacer cosas más avanzadas. Pero todo ello parte de ese concepto de las gafas de movimiento. Cuando un trabajador ya entiende que la ergonomía no es suficiente, que es importante pero no es suficiente, que la variedad postural está por encima de la ergonomía, pero que cambie mucho de posturas no es suficiente. Necesito variedad gestual para que mi cuerpo esté bien nutrido, para que todo ese complejo biomecánico y a otros niveles funcione de manera óptima. De hecho, en el trabajo eso lo empezamos a meter como pausas activas, como una nueva herramienta profesional. Pero nosotros no solo vivimos en el trabajo. El cuerpo que tenemos en el trabajo y fuera del trabajo es el mismo. No vale solo con ver o empezar a visualizar más movimiento dentro del trabajo, sino que el ponerme esas gafas me facilita empezar a ver más movimiento
en cualquier parte y no solo también cuando hago ejercicio, ¿no? Que es el otro extremo, o ergonomía o ejercicio. Eso es lo que normalmente la gente tenía como herramientas para cuidar la espalda. Ergonomía, ejercicio o al fisio, podríamos decir así como frase que la gente tiene en la cabeza. Pero claro, entre la ergonomía y el ejercicio hay un espacio enorme que es toda la actividad física, el cómo hago las cosas que hago durante todo el día. Y ahí es donde entran esas gafas de movimiento, el cómo hago las cosas que hago. Tú dices, ahora yo estoy hablando contigo y puedo estar sentado o parado, o mis gafas de movimiento me permiten ver que puedo estar contrayendo los gemelos arriba o haciendo recorridos dinámicos con ellos o haciendo fidgeting porque lo hago muy rápido, ¿vale? Empiezo a ver movimiento. Lo puedo ver en cosas, de hecho la gente lo ve en cosas a lo mejor más simples, ¿no? Lo de, quiero ver más movimiento, quiero utilizar más movimiento. Pues mis gafas me dejan ver que si voy por las escaleras en vez de por el ascensor, me muevo más. O si me bajo en la parada del autobús una estación antes o una parada antes, pues ando un poco más. Pero es que ahí se nos han acabado las gafas. Y yo podría ver que, y si el pasillo de casa en vez de andando lo hago en cuadrupedias, es que por poder podría. Lo que pasa es que no sé ver con esas gafas aún. O lavarme los dientes. Si me pongo a lavarme los dientes a la pata coja y hago microentrenamientos de equilibrio, por poder puedo. Eso son las gafas de movimiento. Me dejan verlo, por lo menos en diferentes versiones. Digamos que hay que aprender a utilizarlas en su versión básica y luego cada vez más profesional o más intensiva. Porque a veces pensamos que integrar mejor las posturas o variarlas y los gestos es como pues, dar un par de vueltas con los brazos y agacharme un par de veces. Pero si tú empiezas a introducir, a integrar y readaptar al cuerpo, por ejemplo, a las cuadrupedias, cuando hago determinados desplazamientos por casa, el nivel de fuerza, de habilidad o de intensidad al que puede llegar tu actividad física cotidiana, puede llegar a unos niveles más que interesantes, que nos acercamos a esos snacks de movimiento que comentas tú también otras veces. Digamos que no cubre ese hueco importante que nos dejamos y el aprenderlas a manejar nos ayuda a resolver esa falta de tiempo que a veces es real o que a veces no lo sabemos encontrar o repartir mejor para sacarle provecho, ¿no? Exacto. Y esto está muy relacionado con el último concepto que quería preguntarte, que es el de entorno enriquecido. ¿A qué se refiere? Y sobre todo, danos algunas ideas adicionales para enriquecer nuestro entorno y facilitar ese movimiento variable que tanto nos ayuda. Vale, mira, el tema del entorno enriquecido surge porque las gafas de movimiento hay cosas que por mucho que las queramos ver, no las podemos hacer. O a veces, aunque las queramos ver, nuestras rutinas o nuestros ritmos no nos llevan a recordarlas o no sentimos la necesidad tan alta de hacerlas hasta que sentimos o recibimos las consecuencias. Entonces, cuando modificamos un entorno, precisamente lo que buscamos es que o bien visualmente o bien obligatoriamente haga que tengamos que comportarnos de una manera diferente en ese espacio en el que estamos. Por ejemplo, y con este se entiende muy, muy bien, un hilo de lana. Yo cojo y pego un hilo de lana a media altura en el pasillo de casa y lo único que tengo que pensar es que el hilo de lana no lo tengo que tirar. Si está a media altura, lo normal es que probablemente lo que haga es agacharme cada vez que pase por ahí. Ese entorno que acabamos de enriquecer, lo que ha generado es una presión ambiental en mí. ¿Cuántas veces me voy a agachar y voy a hacer una sentadilla por debajo del hilo cada vez que pase por ahí? No tengo ni idea. Pero si ese paso es una zona de paso frecuente, al final, según se vaya acumulando los días, las semanas, se introducirá una dosis integrada y frecuente de ese patrón. Me mejorará, me capacitará y generará variedad por un lado y reducción de repetición de otros patrones por otro. Si no pongo el hilo, eso no ocurre. Mis gafas de movimiento me podrían decir, pues mira, cada vez que vaya al baño, antes de sentarme en la taza, hago 3 sentadillas. Eso es ver movimiento. Pero si yo pongo un hilo y no tengo que hacer ni fuerza de voluntad. Simplemente lo que tengo que hacer es no quitarle el hilo. Y ya está. Si en vez de un hilo son 2, son 3, si cambiamos las alturas, si ahora en vez de hilos ponemos una barra de dominadas en una zona de casa, yo hablo en el libro, por ejemplo, del efecto barra de dominadas, ¿no? Que fue una de estos grandes disruptores que hubo en nuestra casa. Se quedó ahí puesta, sin más. ¿Y qué pasó con los niños? Que de repente nos pedían que si les podíamos subir. Yo a lo mejor iba al salón a preguntarles qué querían de merendar y les preguntaba agarrado de la barra. No me ponía a hacer dominadas, simplemente la tocaba. Había una querencia a coger la barra. ¿Qué pasa? Pues ya no la quitamos, la dejamos ahí. Y entonces ya no la tocas solo, ya empiezas como a columpiarte. Y de repente te agarras
y tiras o das un salto mientras te subes en ella. Empiezas a interactuar de una manera habitual. Tu propio entorno te empieza a modelar hacia un mayor movimiento, hacia algo que es más preventivo para nuestra espalda. La barra de dominadas recupera un patrón que es básico para un humano, somos homínidos. Entonces, tu cuerpo está diseñado para la suspensión. Lo que hacemos con los brazos influye muchísimo en lo que le pasa a nuestro cuello y a nuestra zona dorsal. Recuperar ese patrón porque enriquezco un entorno, en este caso mi casa, es una buenísima idea para que nuestro cuerpo esté más capacitado sin necesitar más tiempo, para que nuestra actividad física esté más enriquecida y sea más nutritiva y no tenga que estar volviéndome loco buscando ratos para hacer ejercicio. Que no se trata de elegir una cosa o la otra, que esos ratos son muy interesantes y muy importantes, pero que somos los únicos animales que hemos creado ese concepto, que el resto de animales del planeta Tierra es el entorno el que los presiona y los modela y genera su condición física. Lo que nos pasa a los humanos, que el 90% de nuestro tiempo, y este es un dato de estos que también choca mucho, lo pasamos en espacios cerrados, por lo menos en los entornos urbanos desarrollados. Y si la gente echa la cuenta, esto es una media, luego dependerá de la profesión de gente, pero la media está ahí y sale. Resulta que en nuestra casa y en nuestro trabajo son los espacios en los que más tiempo pasamos. Y que son espacios muy empobrecidos desde un punto de vista de movimiento. Claro. Entonces, todo lo que hagamos justamente porque nos faciliten el movimiento sin tener que estar pensando en ello, ¿no? Que no requieran esa fuerza de voluntad, como decía, sino que el propio entorno te obligue. Si pones un hilo en la puerta, pues lo tienes que pasar por encima o por abajo y es una forma de incluir ese movimiento que tanto nos ayuda. Eso es, sería como pensar, ¿no? Si queremos una casa que sea hipercómoda, ¿no? Como todos intentamos buscarla siempre, que perpetúe ese hipomovilismo y ese sedentarismo que está por doquier en nuestra sociedad, o una casa que nos mueva y que nos permita, pues eso, ser más humanos y sufrir las consecuencias de ese otro entorno que hemos creado. Genial, Rubén, pues lo dejamos aquí. Felicidades por el libro. Creo que va a ayudar a mucha gente con dolor de espalda, desde luego, pero también se lo recomiendo a quien no tenga dolor de espalda, pero quiera prevenirlo, y ya no solo dolor de espalda, sino cualquier tipo de dolor muscular, articular o simplemente que quieran mejorar la salud en general, porque creo que ha quedado claro que el movimiento es una gran medicina. Así que gracias de nuevo y seguimos en contacto, Rubén. Muchísimas gracias por este ratito y ha sido un auténtico placer. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.